¿Sabías que hay 10 mensajes hermosos en la Biblia sobre la Santísima Virgen María? Veamos. Primero, las cosas que hizo en ella no son comprensibles a la mente humana. Lucas capítulo 1, versículos 48 y 49 nos dicen, porque ha mirado la pequeñez de su esclava, y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque en mí obró grandezas el poderoso. Santo es su nombre. Fijémonos que desde que quedó llena del Espíritu Santo le dirán bienaventurada a todas las generaciones, porque participó en la salvación, trayéndonos o dando a luz al Hijo de Dios. Y donde dice que ha hecho en mí grandes cosas, son cosas que la mente humana no puede entender ni imaginar, como que diera a luz sin dejar de ser virgen. Por eso Martín Lutero, a pesar de que protestó contra muchas partes de la doctrina de la Iglesia, nunca atacó el dogma de la Virgen María, ni habló mal de ella. Y aunque muchos dicen o niegan la virginidad perpetua de la Virgen María, que porque es imposible que ésta existiere, pues la misma Biblia le responde a esas personas. En Lucas capítulo 1, versículo 37, donde dice, porque no hay nada imposible para Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 20, explica cómo entró el niño Dios al vientre de la Santísima Virgen. Dice, mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. 2. Estaba profetizado que la Virgen María sería la madre del Mesías. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Vemos que el libro del profeta Isaías anuncia al Mesías Jesucristo, indicando que su madre será no una virgen, sino la Virgen, y que lo será antes, durante y después, porque dice que la Virgen concebirá, y luego con el conector y denota que la Virgen siendo virgen hará dos cosas. Una, concebir, y segunda, dar a luz. Y además dice que esta Virgen tendrá un solo hijo. Esto significa que quien niega la virginidad perpetua de María, niega a la vez que Jesucristo es el Mesías, pues estaría afirmando que esa profecía no se ha cumplido. Y eso contradice lo establecido en Mateo capítulo 1, versículo 21, donde dice que esa profecía de Isaías ya se cumplió. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ved, ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Observemos que en esta palabra que acabo de leer del Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, dijo las mismas tres cosas que en la profecía de Isaías. Primero, que la Virgen concibió. Segundo, que dio a luz. Y tercero, que tuvo un solo hijo. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que la Virgen María tuvo más hijos. La Biblia ciertamente dice que Jesús tuvo hermanos, pero no dice en ninguna parte que esos hermanos sean hijos de María o que María haya tenido más hijos. Por ejemplo, en San Marcos capítulo 3, versículo 31, dice, llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose de pie afuera, le enviaron recado llamándolo. Estaba sentada la gente alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Mas él les respondió y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dando una mirada en torno sobre los que estaban sentados a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Ahí mismo dice Jesús que sus hermanos son los que hacen su voluntad. No dice que sus hermanos son los hijos de María. Y en Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús le dijo: no me toques más porque no he subido todavía al Padre, pero ve a encontrar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue, pues, a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y lo que Él le había dicho. Explica que Dios es nuestro Padre, por tanto el Padre de Jesús es nuestro Padre y por tanto hermanos de Jesús somos. Jesús mandó a María Magdalena a que fuera donde sus hermanos a darles el mensaje, y ahí dice que ella fue donde sus discípulos. Es decir, que esos hermanos, cuando hablaba de hermanos, se refería a los discípulos, hermanos en la fe, no hermanos carnales. Todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Por eso sus discípulos eran sus hermanos. Y luego en 1 Corintios capítulo 15, versículo de 3 al 6 dice: porque os transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte viven hasta ahora, mas algunos murieron ya. Esto significa que es imposible que cuando la Biblia habla de hermanos, quiere decir que son hijos de la Virgen María. Primero, porque no lo dicen. Y segundo, porque él mismo explica quiénes son sus hermanos. Y tercero, porque ahí en la carta de San Pablo a los Corintios dice que se le apareció a más de 500 hermanos, siendo imposible para una mujer tener esa cantidad de hijos. Tercero, los primeros cristianos reconocieron a la Virgen María como tal. En Lucas capítulo 1, versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, muchos años después de la venida de Jesús, los primeros cristianos aseguraban que María era virgen. Y se fijaron, y si nos fijamos, el evangelista primero dice que es virgen y luego da el nombre de María. Dijo: el nombre de la Virgen era María. Esto demuestra la importancia que tenía para ellos y que tiene aún para nosotros la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Cuarto, la Virgen María tiene un lugar predilecto preparado por Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 dice: ella dio a luz a un hijo varón, el que apacentará todas las naciones con cetro de hierro, y el hijo fue arrebatado para Dios y para el trono suyo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Si Dios tiene a la Virgen en un lugar predilecto, ¿por qué nosotros no vamos a tener un lugar especial para ella en nuestro corazón? Y en San Mateo capítulo 20, versículo 20 dice: entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a él con sus hijos y prosternándose como para hacerle una petición, él le preguntó: ¿qué deseas? Contestóle ella: ordena que estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Mas Jesús repuso diciendo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Dijéronle: podemos. Él les dijo: mi cáliz sí, lo beberéis,
Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía el darlo, sino para quienes estuviere preparado por mi Padre. Y en el versículo 27 dice, y el que quiera ser el primero de vosotros ha de hacerse vuestro esclavo. Miren que Jesús dijo que es el mismo Dios el que prepara ese lugar en el reino, como lo hizo con la Virgen María. Y también dice que el que quiera ser primero debe hacerse esclavo, como lo hizo y como lo dijo la Virgen María cuando recibió la revelación del plan de Dios por parte del ángel Gabriel. Quinto, la presencia de la Virgen María impacta positivamente en nuestras vidas. Primero, porque la Virgen María siempre nos trae a su divino Hijo. De hecho, alguna vez escuché algo hermoso de un sacerdote de los Caballeros de la Virgen que decía que la primera procesión con el Santísimo Sacramento la hizo la Virgen María cuando fue a donde su prima Isabel, estando embarazada del niño Jesús. Así que la Virgen siempre nos lleva a Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 39 dice, en aquellos días María se levantó y fue apresuradamente a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Un impacto en nuestra vida es que quien recibe a la Virgen María también recibe el Espíritu Santo. Otro impacto que causa en nuestra vida es que quien recibe a la Virgen María queda lleno del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículo 41 nos dice, y sucedió cuando Isabel oyó el saludo de María, que el niño dio saltos en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Otro impacto es que solo una persona que está llena del Espíritu Santo reconoce la importancia que tiene la Virgen María como la Madre de nuestro Señor. Lucas capítulo 1, versículo 42. Y exclamó en voz alta y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Si la Biblia es palabra de Dios, que lo es, ¿por qué algunas personas no creen que la Virgen María sea bendita entre las mujeres? Como dice ahí, la respuesta es porque no tienen el Espíritu Santo. Solo una persona que tiene el Espíritu Santo es capaz de reconocer esa grandeza de la Virgen María. Otra forma de impactar nuestra vida es que debemos recordar que Santa Isabel era una mujer mayor y además era la esposa de un sacerdote. Por eso tenía cierto nivel de dignidad, mereciendo un poco más de respeto y consideración con relación a las otras mujeres. Sin embargo, miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 43. ¿Y de dónde me viene a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Miren cómo Santa Isabel se asombra, se abruma, se siente indigna, se siente privilegiada al recibir a la Santísima Virgen María, a la Madre del Señor, siendo la Virgen menor que ella y pues no tenía ningún tipo de posición social, digámoslo así, como sí lo tenía Isabel. Entonces, esa misma actitud de privilegio es la que debemos sentir nosotros con relación a la Santísima Virgen María, que es la Madre de nuestro Señor. Sexto, la Virgen María es el camino más cercano para llegar a Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 9. Con estas palabras del rey se pusieron en marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Entonces, prosternándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Es muy importante ver el nivel descriptivo que tiene este pasaje bíblico. Dice que el niño estaba con María y lo adoraron, estando en brazos de María.
porque Jesús era un bebé. Seguro María lo estaba sosteniendo en ese momento de la adoración que estaban haciendo los Reyes Magos. Por eso María, la Virgen María, no estorba para adorar a Jesús. Y otro aspecto importante de este evangelio es que dice que los Reyes Magos le llevaron regalos al niño y Jesús, siendo un bebé, pues no podía recibirlos. Muy seguramente quien lo recibió, quien tuvo que haberlo recibido, fue la Virgen María. Así que cuando nosotros queramos elevarle una oración al Señor, también podemos pedir esa intención o eso que queremos, también lo podemos pedir al Señor por intermedio de la Santísima Virgen María, así como hicieron los Reyes Magos con sus regalos. Séptimo, Jesús no le niega nada a su Santísima Madre. Reflexionemos sobre este pasaje bíblico. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Jesús también fue invitado a estas bodas, como asimismo sus discípulos. Y llegando a faltar el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué a mí y a ti, mujer? Mi hora no ha venido todavía. Su madre dijo a los sirvientes: cualquier cosa que él os diga, hacedla. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, que contenían cada una 2 o 3 metreras. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora sacad y llevad al maestresala, y le llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, cuya procedencia ignoraba, aunque la conocían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino y después, cuando han bebido bien, el menos bueno, pero tú has conservado el buen vino hasta este momento. Tal fue el comienzo que dio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Notemos varias cosas de este pasaje. Primero, inicia diciendo que la madre de Jesús estaba en las bodas. Es como un anuncio del rol tan importante que ella va a cumplir en esta narración. Primero la menciona a ella y luego menciona que Jesús también estaba allí. Segundo, María solo tuvo que pronunciar 3 palabras: no tienen vino. Y luego les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga, sin esperar una respuesta positiva de Jesús. Esto denota la unión y la relación tan fuerte y tan especial que había entre madre e hijo, al punto de la seguridad de la Virgen María, que al pedirle algo a su hijo, ella sabía que se lo iba a conceder. Tercero, Jesús tenía un plan. Él dijo: no ha llegado mi hora. Pero aunque no había llegado su hora, él hizo el milagro. ¿Por qué lo hizo si no había llegado su hora? ¿Por qué anticipó esa hora? Pues la única razón posible es el amor tan grande que Jesús tiene por su madre, que no le pudo negar este milagro. Octavo, una de las últimas cosas que hizo nuestro Señor antes de morir en la cruz fue entregarnos a su madre. Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante. Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre, y también la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde este momento el discípulo la recibió consigo. Esta es otra prueba de que la Virgen María no tuvo más hijos que Jesús, pues recordemos que en esa época una mujer era respetada siempre y cuando tuviera el respaldo de un hombre, ya fuera su padre, su esposo, un hermano o su hijo o un hijo. Pero la Virgen María solo tenía a Jesús, y al él morir
antes de expirar, hizo un último acto de amor para con ella, que fue entregársela a San Juan, y así ella no quedaría desamparada. Pero a su vez hizo un acto de amor para con nosotros, y fue dejarnos en la persona de Juan a su madre. Y desde ahí todos la llamamos madre, con todo y lo que eso implica para nuestra vida espiritual. 9. La profecía de Simeón sobre la espada que atravesó el corazón de María se cumple en la espada que le atravesó el corazón a Jesús en la cruz. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Bendíjolos entonces Simeón y dijo a María su madre: Este es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para hacer una señal de contradicción. Y a tu misma alma una espada la traspasará, a fin de que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Y en Juan capítulo 19, versículo 33 y 34, dice: Mas llegado a Jesús y viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Y a continuación vamos a ver cómo el dolor de la lanza que le atravesó el corazón a nuestro Señor cuando ya había expirado, lo vivió su madre, pues él ya había muerto, pero ella estaba allí al pie de la cruz observando todos esos hechos. Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre, y también la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 10. A la Virgen Dios le dio la categoría de reina del cielo y de la tierra. Recordemos que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a hablar con la Virgen María. En Lucas capítulo 1, versículo 26 dice: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y en el versículo 27 y 28 dice: A una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrada donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Miren que el saludo que le dio el ángel a la Virgen María fue con la palabra salve, y la palabra salve era utilizada para saludar a los reyes. Prueba de que este saludo era para los reyes está en la misma pasión de Cristo, cuando se burlaron de él en Juan capítulo 19, versículo 3. Y acercándose a él decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces salve era un saludo que le daban a los reyes. Y luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice: Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida de sol y con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Por eso es que a la Virgen María la llamamos reina, porque el mismo Dios en su palabra quiso llamarla así. Finalmente quiero hacer una aclaración. Ningún católico cree que la Virgen María es una diosa. No. Solo hay un Dios y solo a Dios adoramos. A la Virgen María la veneramos, la respetamos, la amamos, la admiramos y la imitamos, porque es la madre de nuestro Señor. Pero esas personas que dicen que los católicos adoramos a la Virgen María, esas afirmaciones son calumnias. Muchas gracias.